Hola, ¿cómo están? De nuevo aquí en nuestro canal, La Matemática es Fácil. Hoy con un video de ajedrez y matemáticas. Primer video porque es un tema que da para bastantes cosas. Vamos a comenzar hoy con este video haciendo unas pequeñas incursiones pues en un tema que, como les digo, es amplio, que es la relación que hay entre el ajedrez y la matemática. El video me lo sugirió mi hijo mayor, que es el gran maestro de ajedrez, José Rafael Gascón del Nogal. Él tiene un canal en YouTube muy exitoso de ajedrez. Tiene su página también web. Yo les invito a los que les gusta el ajedrez a que visiten la página de José Rafael o vayan al canal, que ahí pueden ver muchas de las cosas que él ha hecho, que son todas muy entretenidas y además de gran utilidad para el ajedrecista, para el que le gusta el ajedrez. Entonces, bueno, vamos a entrar de una vez en el tema. Espero que se cuiden mucho hasta que se puedan vacunar y bueno, felicitaciones a todos hoy, domingo de resurrección. Entonces, vamos a hablar de algunos aspectos matemáticos del ajedrez. Vamos a tocar algunas cosas. Se cree que hay relación entre el ajedrez y la capacidad para la matemática. De hecho, hay una famosa competencia en la Universidad de Cambridge que refuta esa idea, porque desde hace mucho tiempo se enfrentan la gente de la escuela de matemáticas con la gente de la escuela de literatura, y creo que el encuentro, por lo menos cuando yo leí acerca de ese encuentro, iba muy parejo y se venía efectuando desde hace mucho tiempo. Entonces, como que hay poca evidencia de que realmente la gente de matemática o de ciencia tengan alguna ventaja a la hora de poder jugar ajedrez. En algún momento voy a tocar eso con jugadores específicos, pero voy a comenzar señalando esa cuestión que no se sabe realmente a ciencia cierta si la capacidad para la matemática se refleja en una mejor habilidad para el ajedrez, o viceversa. Si tener capacidad para el ajedrez significa que uno tiene alguna habilidad para las matemáticas. Este señor que está acá es Richard Reti, un gran ajedrecista, escritor, compositor de problemas. Yo voy a comenzar con una cosa que llamo geometría de la imaginación. Este es un famosísimo estudio que él compuso, que parece una cuestión imposible y que él logra hacer unas tablas de manera insólita para mí, con una maniobra del rey que vamos a ver a continuación. Vamos al problema y vamos a tratar de entender un poco la geometría, la topología del tablero de ajedrez. Vamos a ver de qué es lo que se trata esta cuestión. Muy bien, esta es la posición de Reti. El peón blanco va a coronar en esta casilla, o sea, va en esta dirección, avanza en esta dirección. El peón negro avanza en esta dirección, y el enunciado del problema es que juegan las blancas y hacen tabla. Pareciera imposible por el estado tan avanzado que tiene este peón y que el rey blanco no lo puede alcanzar. Pues así empieza una carrera contra el peón sigue. Y en cambio el rey negro pareciera que controla muy bien al peón blanco y que va a ser imposible que este corone. Entonces, ¿cómo se consigue en tablas? Bueno, la idea de Reti es que este rey puede tanto aproximarse a este peón como a su peón para apoyarlo para coronar. Y eso obliga a las negras a tomar ciertas precauciones o a perder ciertos tiempos que le permiten finalmente o coronar o capturar el peón adversario. Entonces, bueno, una vez vista la idea, bueno, la primera jugada es obvia porque queremos acercarnos acá y acercarnos acá. Entonces me voy aproximando de esta manera. Podría contestar este bando con esta jugada, se acerca acá, y este contesta con esta jugada. Fíjense que esto ya presenta una amenaza, porque estoy amenazando entrar aquí y comerme sencillamente el peón. Entonces este se ve obligado a adelantar su peón, porque de lo contrario el final es tablas. Ahora yo juego acá y estoy amenazando venir acá a apoyar mi peón. Y si logro eso, sencillamente mi peón corona también, porque me pongo aquí en esta casilla y después lo adelanto. Si el rey viene a la casilla blanca, yo sigo la casilla blanca y corono también. Entonces esta es una jugada que amenaza entrar acá. Entonces el rey captura, pero ese tiempo de la captura me permite a mí ya entrar a lo que se llama el cuadrado del peón, y sencillamente lo capturo
y el final es empate. Entonces fíjense qué ingeniosa la maniobra, qué ingeniosa la idea. Voy a quitar ahorita el rey negro y voy a hablar un poco entonces de la geometría. ¿Qué es lo que ocurre? Usualmente en geometría uno define una línea recta como la manera más corta o la distancia más corta entre dos puntos. Eso en el plano, pero también se podría hacer esa extensión a la esfera. Por ejemplo, en una esfera las circunferencias máximas, esos son lo análogo a hacer líneas rectas. Lo que ocurre aquí es que si yo quiero ir de este punto, de esta casilla donde está mi rey, a esta casilla, yo podría ir en 1, 2, con mi rey, 3, 4, 5, 6 en 6 pasos. Y eso podría ser, uno podría pensar, bueno, esa es la línea recta, pero ¿qué pasa si yo voy así? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tardé los mismos 6 pasos en ir en esta manera, siguiendo estas diagonales. Entonces, esto es una línea recta, esta trayectoria, también esto es una línea recta. Entonces es falso en la geometría que genera el movimiento del rey, que una línea recta tiene que ser algo así, como uno imagina, o una diagonal. Pueden ser cosas como esta, que está acá. Porque yo sencillamente puedo ir de aquí a acá, siguiendo el movimiento del rey de dos maneras, y las dos maneras me dan 6 pasos. De hecho, hay muchas maneras. Entonces, por 2 puntos pasan no una recta, sino varias rectas. Entonces, eso es un poco lo que está pasando. Fíjense qué es lo que ocurriría con el caballo. Si yo tengo un caballo acá y quiero ver la distancia que hay de esta casilla donde está a la casilla blanca, bueno, lo natural es decir, la distancia es 1 porque el caballo brinca y llega a esa casilla. Pero ¿qué pasa si yo quiero ir a esta casilla? Aparentemente estas dos casillas son próximas, pero no para el caballo, que tendría que jugar aquí 2 y hacer 3. Entonces la distancia entre estas dos casillas con el movimiento del caballo es 3 y no es más próxima a esta casilla, estas dos casillas, que esta casilla a esta que está acá, donde brinca en un solo movimiento. Entonces esa idea de noción de distancia se puede formalizar matemáticamente y lleva al concepto de espacio métrico y a un concepto todavía más amplio, que es lo que se llama el concepto de espacio topológico. Entonces hay una topología dependiendo de los movimientos de las piezas, o una métrica en un tablero de ajedrez. Vamos ahorita a regresar a otras cosas que vamos a tratar en el video. Bueno, entonces ya vimos yo creo que es una exquisitez de Richard Reti como compositor de problemas de ajedrez. Él fue además un destacado maestro y logró victorias en importantes torneos y contra grandes ajedrecistas como Capablanca. Vamos a seguir con, bueno, un cuento que yo creo que todos hemos oído alguna vez, pero bueno, vamos a refrescarlo si por si acaso alguien no lo ha visto. Es el cuento del origen del ajedrez. Ese cuento lo echa muy bien en el hombre que calculaba, el sabio persa Malbatahan, que no es Malbatahan, pero bueno, vamos a dejarlo así. Que quiera averiguar más, que busque sobre el hombre que calculaba, una obra que yo recomiendo sobre todo para la gente adolescente que está en bachillerato, que es muy entretenida. El origen del ajedrez es una leyenda que muestra lo diferente que son dos progresiones. Esta progresión que tenemos acá, que es la progresión de los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, que es lo que se llama en matemática una progresión aritmética, versus esta progresión que está acá, que es 1, 2, 4, 8, 16, 32, etcétera, que es lo que se llama en matemática una progresión geométrica. Malthus, que fue un sociólogo, un sacerdote que se dedicó a las ciencias sociales, él se dio cuenta de que los recursos crecen como una progresión aritmética. Es decir, si por ejemplo yo estoy hablando de alimentos, crece para una población humana que mejore sus técnicas de agricultura, etcétera, va aumentando la cantidad de alimentos de la cual pueden disponer de generación en generación, pueden pensar ustedes. Pero la población, en cambio, tiene un crecimiento mucho más agudo, 1, 2, 4, 8, 16. Entonces él planteaba que iba siempre a presentar un problema en mantener en la sostenibilidad de esa población. Esa idea de ese problema fue la que usa Darwin y también Wallace para entender cómo se producía lo que ellos llamaron la selección natural.
que es la base para la teoría de la evolución de las especies. Tanto Darwin como Wallace se dieron cuenta de que los caracteres no no es que como pensaba Lamarck, que Lamarck pensaba que las jirafas tenían el cuello largo de estirarlo para tratar de alcanzar las hojas que estaban en los árboles y que esa estiradera se transmitía de alguna manera que él no entendía muy bien a las generaciones siguientes. Darwin y Wallace no toman esa hipótesis, ellos sencillamente piensan que hay jirafas con cuello largo y jirafas con cuello corto. Eso es una característica que es variable, como hay personas altas y personas bajas. Entonces ellos se dieron cuenta de que si este problema se presenta, este problema de conseguir el alimento por la cantidad de individuos o por la escasez de alimentos, y la característica tener el cuello largo, como en el caso de las jirafas, porque le permite alcanzar hojas que están en árboles altos, esa característica va a ser una característica favorable para esa población y van a sobrevivir las jirafas que tienen cuello largo. Y entonces, como es una característica que se hereda, entonces la siguiente generación de jirafas va a tener en su mayoría cuello largo, y así, si eso ocurre por mucho tiempo, de repente eso se convierte en una característica completamente dominante de la población, y las jirafas tienen, como sabemos, el cuello largo. Entonces, ellos usaron este problema de las progresiones aritméticas y geométricas para entender cómo podía ocurrir que una especie dada evolucionara en el tiempo. Este es un trabajo fundamental y que creo que hay que entender bien estas ideas. Entonces vamos a echar el cuento con un tablero de ajedrez del origen del juego del ajedrez y vamos a ver algo cómo aparecen las progresiones aritméticas y geométricas en el caso de nuestro juego. En el ajedrez se tiene, o en su origen se tiene una historia que es legendaria. De hecho nadie sabe bien de dónde viene el ajedrez, cuál es su origen. Se cree que nace en Persia o en la India y después va llegando a Europa, lo van trayendo, pero no es claro eso. O sea, hay historiadores del ajedrez como Auerbach que piensa que el ajedrez es de hecho de origen griego y no está claro cuál es el origen de este juego. Pues es un juego que apasiona a toda la humanidad y que en distintas partes hay variaciones. O sea, hay variaciones del ajedrez en la India que se llama, creo que es chaturanga. Hay variaciones de ajedrez en China, que es un juego que tiene cañones y que el rey puede moverse en un cierto rectángulo nada más. O sea, el ajedrez aparece en diferentes culturas, es como un juego de guerra y que, por supuesto, siempre ese tipo de juegos ha interesado a los hombres. Entonces, el origen del ajedrez es una cuestión misteriosa, pero la leyenda esta que habla de un rey que pierde a su hijo en una batalla y que queda completamente desconsolado y que el rey descuida todas sus actividades por la tristeza que le causa la muerte de su hijo. Él tiene un consejero y el consejero, viendo el estado del rey, le consigue un entretenimiento para tratar de sacarlo de su estado de depresión y de tristeza. El entretenimiento, como ustedes se pueden imaginar, es el ajedrez. Entonces, el rey aprende el juego, queda encantado, se vuelve un fanático del ajedrez, como nos pasó a muchos, y piensa recompensar a su visir. Y entonces le dice que él le va a dar cualquier cosa, lo que quiera, y que no hay coto porque él logró sacarlo de su estado de melancolía que tenía por la muerte de su hijo. Bueno, el visir oye esa oferta y le dice que él lo que quiere es que en un tablero de ajedrez él le coloque un grano de trigo en esta casilla, 2 granos de trigo en esta, 4 granos de trigo en esta, 8 granos y así sucesivamente, fuera 8, 16, 32, 64, 128, todos conocemos eso
esa sucesión por las computadoras, 256, 512, 1024, etcétera, etcétera, hasta cubrir todas las casillas, hasta llegar a la casilla 64. Sabemos que eso es 8 por 8, 64. El rey le pareció que realmente su visir acababa de perder una gran oportunidad de hacerse un hombre inmensamente rico y mandó a sus calculistas a determinar cuál era el número de granos que tenía que darle, y se llevaron una sorpresa. Vamos a ver qué sorpresa se llevaron. Tenían que calcular los calculistas esta suma, ¿verdad? 1 más 2 más 4, que es 2 al cuadrado, más 2 al cubo, etcétera. Ponemos unos punticos, más 2 elevado a la 64. O a la 63. Creo que 63 es lo que es aquí. Disculpe, vamos a borrar 63 porque comenzamos en la casilla. En la primera puse una y entonces esto es 2 a la 0, ¿verdad? Entonces esto tiene que ser aquí 2 elevado a la 63. A la 63. Muy bien. Esa suma, si yo la llamo S, yo la puedo calcular fácilmente multiplicando por 2. Yo multiplico por 2 y ¿qué ocurre? Aparecen casi todas las mismas cosas. Me queda, este es 2, ¿verdad? Hay como un corrimiento de las cosas. Este es 2 al cuadrado, el siguiente, etcétera, hasta llegar ahora sí a 2 a la 64. 2 elevado a la 64. Si ahora yo resto esta ecuación de la primera, me queda 2s menos s, esa es la suma, ¿verdad? Y va a haber una mortandad. Todos estos términos mueren, este con este con este, etc. Y sobrevive solamente 2 a la 64, 2 elevado a la 64, y el 1 que queda restando, menos 1. Esa es la suma. Este número es muy grande. Cuando los calculistas le dieron al rey que tenían que cubrir toda la tierra con trigo y hacer 7 cosechas en 7 años seguidos, el rey se dio cuenta que la petición del calculista no era poca. Y fue una especie de lección que le dio también su visir de que fuera una persona humilde, de que no hiciera promesas que no pudiera cumplir, y bueno, alguna cosa le entregó, creo que le entregó un palacio y algunas mujeres para un harén. Bueno, eso es una petición bastante razonable. Entonces, bueno, vamos a seguir ahorita, después de recordar esta historia. Fíjense, este truco es un truco que sirve para sumar cualquier progresión de este tipo geométrica. Yo prefiero que se aprendan este tipo de cosas que se aprendan una fórmula, como hay una fórmula por ahí para calcular una suma de una progresión geométrica. Vamos a seguir ahora volvamos de nuevo al tablero de ajedrez. Bueno, ya echamos entonces el cuento del origen del ajedrez. Vamos ahora con otra cuestión que es muy interesante, que es un problema que planteó un señor. Vamos a ver ese problema que planteó un famoso compositor de problemas de matemática y de ajedrez. Este señor que aparece aquí con pinta de banquero de los años 20 de Wall Street es un extraordinario compositor de problemas de matemática y de ajedrez. Su nombre es Sam Loyd, es un genio en mi opinión, una persona que se dedicó a las matemáticas recreativas y también a los problemas de ajedrez, y que, bueno, entre otras cosas, seguro que ustedes van a conocer el jueguito ese que se juega con un cuadrado que tiene 16 casillas y hay 15 números que uno los puede deslizar por el cuadrado y que uno tiene que acomodarlos del 1 al 15 en orden. Ese juego, que fue muy popular por mucho tiempo, es una de las creaciones de Sam Loyd. Tiene muchas otras cosas y tiene unos libros de problemas de matemáticas recreativas que yo les recomiendo que los busquen y los bajen. Están en inglés, están en internet, pero tampoco es un inglés que no se pueda leer, y son muy entretenidos sus problemas. Los de ajedrez, los ajedrecistas lo conocerán. Entonces vamos a considerar el siguiente problema. ¿Cuál es la partida más corta de ajedrez en la cual un bando ahoga el rey adversario? Además, el bando que queda ahogado
mantiene todas sus piezas en juego. No pierde ninguna pieza, ni peón, ni nada. Ese problema lo resolvió este señor. Y sorprendentemente, el número de jugadas de esa partida son 12 jugadas. Una cosa que a mí realmente me causa profunda impresión. Porque uno piensa que el ahogado generalmente se ocurre al final de la partida, cuando un bando tiene ventaja y no se da cuenta, o en ciertos finales de peones. O sea, pero que haya una partida de 12 jugadas donde un bando ahoga al otro, me parece una cuestión genial. Vamos a ver esa partida de este gran compositor de problemas de ajedrez llamado Sam Loy. Muy bien, entonces vamos a la partida. No esperen jugadas lógicas porque se trata de forzar una posición que las jugadas ni son las mejores ni nada. Aunque hay un problema por ahí de un mate en 5 que aparece en la partida, pero yo no voy a tratar eso. Vamos a ver la partida sencillamente. Comienzan las blancas, que son el bando que va a ser ahogado, con la jugada de 2 de 4. Responden de 6, saca la reina y la coloca en esta casilla. Juegan E5. Juegan el peón este acá, suben el peón, juegan su reina aquí. Fíjense como poco a poco se va a ir encerrando el bando blanco para que le puedan dar el ahogado. Ya vamos por la jugada 5 con la tontería. Mete su reina en esta casilla, juega su alfil acá, la torre la coloca aquí, juega el peón. La torre obstruye a la reina. Fíjense cómo van obstruyéndose. Aquí el caballo tapa el jaque, pero obstruye el alfil y él queda clavado. O sea, fíjense cómo las piezas se van colocando en posiciones cada vez con menor movilidad. Es una cuestión realmente increíble. Juega su alfil este de acá, clava la torre. Al hacer esta jugada, le quita casillas a los caballos y a la vez clava la torre esta, que tampoco se va a poder mover porque está el rey detrás, y al no poder moverse la reina queda también encerrada. Este caballo no tiene casilla, ya se va vislumbrando el ahogado. Juega, pero fíjense que las blancas tienen todas sus piezas y peones en juego. Juega su peón este para acá, le juega el peón aquí, bloqueando completamente toda esta cosa por aquí. Hay que por supuesto impedir esto para que no se pueda liberar. Juega este peón aquí, juega eso para evitar esa cuestión, y aquí ya me aparece que están ahogadas las piezas blancas en 12 jugadas. Aquí fíjense que el programa me dice que vamos en la jugada 12 y la partida es tabla, porque sencillamente el rey no puede moverse, las piezas todas están sin movilidad, los peones tampoco se pueden mover, y eso lo logró este genio, porque es una cuestión genial lograr esta partida en apenas 12 movimientos, con el extra de que todas las piezas blancas quedan sobre el tablero, piezas y peones. Extraordinario problema de Sam Loy, con una solución sumamente original, como se caracterizaban sus problemas y sus soluciones. Vamos a la parte final ya del video, con algunas cifras que están relacionadas con el ajedrez. Muy bien, entonces ya vimos la genialidad de Loy. Vamos aquí con la cantidad de partidas y átomos del universo. Entonces, la cantidad de partidas posible en ajedrez, pongo acá que es un número que marea. Si uno comienza una partida de ajedrez, ¿verdad? Piénselo un poco, el bando blanco tiene 20 posibilidades. ¿Cuáles son las 20 posibilidades? Bueno, 16 movimientos de peón y 4 movimientos de caballo. Y lo mismo el bando negro. Entonces, solamente en la primera jugada ya hay 400 posiciones posibles. Bueno, eso, como ustedes se pueden imaginar, a medida que transcurren más jugadas, la cantidad de posibles posiciones crece de nuevo de manera geométrica. También a veces se le dice de manera exponencial. Y ya en 10 movimientos aparecen 165 cuatrillones y medio. Bueno, no sé lo que es el medio este. Voy a poner 165 cuatrillones. Es decir, bueno, aquí está el número. Aquí está el número en los primeros 10 movimientos. Las posibles partidas de ajedrez es 10 elevado a la 100.000. Aquí ponemos de que estas partidas 10 a la 120 son partidas típicas. Típica es una partida que dura 40 movimientos y con 30 posibilidades por movimiento. Una partida estándar
Entonces, usted en su cabeza solamente tiene 10 a la 15 cabellos. Imagínense ustedes lo que son 10 a la 100.000 partidas. Y los granos de arena, que a ustedes puede ser que le parezca mucho cuántos granos de arena hay en la Tierra, son solamente 10 a la 23. O sea, un número mucho menor que este, 10 a la 100.000, y también muchísimo menor que el número de partidas típicas, que es 10 elevado a la 120. Entonces, en el universo, fíjense, aquí esto es 10 a la 81, disculpen, no subí la potencia, hay 10 a la 81 átomos. Es decir, que la cantidad de átomos en el universo es todavía muchísimo más pequeña que la cantidad de partidas posibles de ajedrez. Entonces, Arquímedes, aquí le doy esta acotación, él se ocupó en algún momento del problema de los granos de arena. ¿Cuántos granos de arena se podían meter en el universo, haciendo él unas estimaciones del tamaño del universo? Si mal no recuerdo, el diámetro que le ponía al universo eran 2 millones de años luz o 2 años luz, no me recuerdo ahorita. Pero haciendo ese cálculo, el gran geómetra griego, que ya es sorprendente que haya hecho ese cálculo, estima que hay 10 a la 63 granos de arena si llenamos todo el universo que él conocía con granos de arena. Bueno, fíjense que eso es mucho más pequeño que la cantidad de partidas típicas, y para no comparar con este número, 10 a la 100.000. En algún momento esto fue una defensa para el ajedrez. ¿Una defensa contra quién? Bueno, contra las computadoras. La gente pensaba que las computadoras no iban a poder vencer a los humanos por la cantidad de partidas posibles. Pero bueno, en el ajedrez hay una cosa que se llama estrategia. Las partidas posibles no son las que aparecen, sino son partidas en las cuales hay cierta lógica, ciertas decisiones, y eso baja mucho la cantidad de partidas posibles. Y las computadoras, esa estrategia fueron mejorando los programas, la evaluación de las posiciones y también la velocidad bruta de cómputo. Y ya hoy las computadoras, después del famoso encuentro entre Garry Kasparov y la computadora que se llamó Deep Thought, pensamiento profundo, porque primero fue Deep Blue, pero Kasparov gana ese match contra Deep Blue y mucha gente sigue llamándolo Deep Blue. Él pierde contra la segunda computadora de IBM, pensamiento profundo, y eso fue un gran golpe para la humanidad, porque de alguna manera sentimos que el ajedrez, con nuestro mejor representante, con nuestro campeón mundial, fue derrotado por una máquina. Y de ahí en adelante las computadoras han seguido mejorando. De manera que es muy poco probable que un ajedrecista del más alto nivel, llámese Magnus Carlsen o cualquiera de la élite, pueda derrotar en un match a estos monstruos que hay, que ahorita, por ejemplo, Google y otras empresas tienen máquinas que son realmente imposibles. De AlphaZero es la que ahorita creo que es la que está dominando el ajedrez mundial, de ese mundo de las computadoras, que un humano les pueda ganar. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video donde tocamos el tema del ajedrez y las matemáticas. Los espero pronto, hasta una nueva oportunidad.